Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy estaremos hablando sobre una profecía muy interesante, la profecía de Harvard, así como lo escuchas. Normalmente cuando piensas en la palabra profecía, piensas en la Biblia o en alguna persona piadosa con un don profético. Pero en este programa quiero hablar de una profecía muy importante para los Estados Unidos especialmente, que fue dada por un psicólogo secular de la Universidad de Harvard en 1947. Y cada palabra de la profecía que él dio se ha hecho una realidad en nuestros días. En la sección de miembros también estaremos hablando de las noticias sobre la sequía tan grande que está sucediendo en todo el planeta y la hambruna que se avecina. Contestaré algunas preguntas que nos han hecho como ¿por qué Israel está esperando para atacar a Irán si sabe que Irán casi está listo para terminar su bomba atómica que usará contra ellos? Comenzamos. El psicólogo de Harvard, Carl C. Zimmerman, escribió un libro publicado en 1947 que se llama Family and Civilization, Familia y Civilización. En este libro, él documenta todas las grandes civilizaciones como la siria, la babilónica, la sumeria, la griega, romana y la occidental. Cómo comenzaron con un fuerte enfoque en la familia que se asemeja al modelo bíblico. Algo muy interesante es que a través de la historia vemos que las naciones nunca han llegado a ser grandes si no basan su creencia en la Biblia o en un modelo bíblico, aunque sea secular. Por ejemplo, la historia de los Estados Unidos es un ejemplo de esto. Esta nación, los Estados Unidos de América, fue fundada sobre principios bíblicos donde los 10 mandamientos, por ejemplo, se leían continuamente en las escuelas, donde el matrimonio, la moralidad e integridad son valores bíblicos y estándares que formaron esta nación. De lo contrario, leemos en este libro de Carl Zimmerman que cada sociedad que ha caído desde adentro ha seguido el mismo camino de desmoralización y ha resultado en la destrucción final de su civilización. Cuando digo desde adentro, quiero decir que no fueron destruidas por otras naciones específicamente, sino que se debilitaron ellos mismos al debilitar su estructura como sociedad. En su libro, él documenta los pasos idénticos que ocurrieron en todas las grandes sociedades de la historia que cayeron desde su interior. Y advierte en 1947 que Estados Unidos estaba comenzando a recorrer el mismo camino que las otras naciones y que si no nos deteníamos y hacíamos algo al respecto, terminaríamos igual que ellos y caeríamos desde adentro. Cuando salió este libro en 1947, ya había una propuesta en Chicago para que las escuelas fueran más liberales conforme al matrimonio y a los principios morales bíblicos. Y advertía en tener cuidado en hacer esto, ya que podía llevar a la caída de esta nación si no cambiamos la estructura de la familia en la sociedad. Al cambiar el pensamiento de los niños hacia un pensamiento más liberal y menos moral, estamos afectando la siguiente generación. Así que veremos el día de hoy 8 señales de una era atomista. Atomista significa centrarse en el individuo y no en la familia. Una persona atomista se vuelve egocéntrica y todo gira a su alrededor. No importa lo que afecta a otros. Lo que importa es cómo me siento yo. Y eso es exactamente lo que se enseña hoy en nuestra sociedad. Si tú estás bien haciendo lo que quieras, entonces hazlo. Y los demás deben apoyarte y en muchos casos aún aplaudirte. No importa lo que pienses de tus padres, no importa lo que tus padres piensen de ti, familiares, amigos y aún Dios. Si para ti está bien, entonces está bien. Y esto solo ha llevado a una división tremenda entre conservadores y liberales en nuestro país. ¿Qué error más grande estamos cometiendo como sociedad al aceptar este tipo de pensamiento? Jesús nos dijo y nos advirtió que si una sociedad o gobierno se dividía, no permanecería, y podemos verlo en este versículo. Lucas 11:17. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso, y una familia dividida por peleas se desintegrará. En su libro, Carl predijo hace más de 75 años 8 señales que impactarían a los Estados Unidos y lo llevarían a su propia destrucción como a las otras naciones que hicieron lo mismo en el pasado. ¿Cuáles son estas 8 señales que se comentan en el libro? Número 1, el matrimonio pierde su carácter sagrado
ya que hoy en día se puede romper esta unión sin mayor consecuencia. Hoy, por ejemplo, los divorcios ya no hay culpables, sino simplemente dos personas que desean poner fin a su relación. En 1969 hubo un cambio en la ley aquí en los Estados Unidos, cuando se aprobó la ley de reforma del divorcio, que permitía a las parejas divorciarse después de haber estado separadas durante 2 años, o 5 años si solo uno de ellos quería divorciarse. Se podría poner fin a un matrimonio irremediablemente y ninguno de los cónyuges tendrían que probar culpabilidad alguna. No era ya necesario tener una razón como el adulterio, el abandono o la violencia. Y esto abrió una puerta de oportunidad para que la gente tomara la opción de divorciarse sin pensarlo tanto como una opción ya que era viable, ¿no? Por ejemplo, antes de esta ley, la tasa de divorcio era mucho más baja que ahora. En los años 50, de hecho, la tasa de divorcio era de 2.5 divorcios por cada 1,000 matrimonios y se redujo a 2.3 en 1955. En 1958, la tasa incluso se redujo a 2.1. Después de que se hizo esta ley, empezó a aumentar ese divorcio. Y hoy en día, según la información encontrada, se dice que en 1981 la tasa de divorcio alcanzó una máxima histórico en los Estados Unidos del 53% y la tasa de divorcio en el 2021 fue del 45%. Y este dato se publicó en noviembre 3 del 2021. Quiero hacer una pausa aquí. Como vemos, antes de esta ley de reforma en contra del matrimonio, el divorcio era muy bajo porque tenías que tener una razón fuerte para poder divorciarte y el juez tenía que darte el veredicto si te podías divorciar o no. Después de esta reforma empezó a aumentar el número de divorcios al punto que en 1981, como vimos, más del 53% se divorciaban. Quiere decir que de cada 10 parejas, 5 parejas se divorciaban. Y hoy en día, en el 2022, que es esta última encuesta, el 45%. Aunque es un dato muy alto, pareciera que ha bajado el índice de divorcio comparado a los años 80, al día de hoy. Pero realmente no es así. Lo que pasa es que menos gente está tomando la decisión de casarse y ahora prefieren vivir en unión libre. Pero también sabemos que las parejas en unión libre tienen un índice aún mayor de separación comparado con los que se casan. Así que en otras palabras, no estamos mejor, sino peor. Número 2, el significado tradicional del matrimonio se pierde y surgen formas alternativas de matrimonio y se aboga por contratos matrimoniales individualizados. Los pseudointelectuales, que son personas que se creen muy inteligentes, pero que en verdad no lo son, comienzan a teorizar, o sea, hacer teorías, cosas que no se han comprobado, sino son pensamientos que se pueden llevar a cabo para salvar el matrimonio y decían que hay que cambiar su forma de estructura, o sea, que sea menos estricta, pero más suelta y basada más en un compañerismo que en un pacto. Pareciera que piensan y saben más que Dios sobre el matrimonio, ¿verdad? Recordemos que hay 3 instituciones creadas por Dios y que son divinas: el matrimonio, la familia y la iglesia. Y Dios es el creador de las 3. Ahí quiero hacer una pausa porque creo que es importante entender que la gente puede tener muchas teorías acerca de ciertos pensamientos o situaciones, pero cuando Dios crea algo y lo crea como un pacto, no podemos remover ese pacto del matrimonio y solo basarlo en un compañerismo. Una señal clara de esta era atomista es que el matrimonio pierde su carácter sagrado. Y sagrado quiere decir que Dios está en medio de ello. Mateo 19, del 3 al 6, dice: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta a Jesús: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son 2, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Aquí lo que estaban tratando de hacer es
regresar a la ley de Moisés, que un hombre podía escribir un divorcio, una carta de divorcio sin ninguna razón. Pero si tú lees el contexto de todo eso, está diciendo que Dios les dio esa situación por su terco corazón. Y eso no es lo que quería Dios. Dios nos unió para que nadie separe lo que es divino. En cada sociedad y en el corazón de cada persona, la obra de destrucción de Satanás empieza haciéndonos creer que se trata de nosotros y nuestro placer y no sobre Dios y su gloria. Y lo podemos ver desde el principio de la creación con Adán y Eva, y lo puedes tú leer ahí en Génesis 3, que es cuando empieza la caída del hombre, y vemos que el divorcio, el aborto, la inmoralidad, el pecado son el resultado de una actitud atomista. Número 3. El movimiento feminista abunda en la era atomista. Las mujeres pierden su inclinación por la maternidad y la crianza de los hijos, y la tasa de natalidad disminuye. Pareciera que la mujer fue liberada con este proceso para hacer lo que quiera, pero en verdad no hemos visto un buen fruto en ello. Con la liberación femenina, ¿hemos visto más mujeres realizadas laboralmente? Sí, posiblemente, y que sus sueños personales se han realizado. También podemos ver mucho de eso. Pero muchos y muchas mujeres han perdido la hermosa visión de ser madres y formar un hogar. Y eso es algo que decía aquí en el libro. Vamos al número 4. Hay una mayor falta de respeto en público hacia los padres. Y eso lo estamos viendo el día de hoy conforme a las escuelas y todo lo que está sucediendo, aún el gobierno apoyando el que los hijos no respeten las decisiones de los padres. La paternidad y la autoridad en general se ha perdido bastante el día de hoy. De modo que la paternidad se ha hecho más difícil para los que todavía intentan crear a sus hijos bajo los principios de Dios, y los hijos no respetan a sus padres. Y eso lo podemos ver hoy en día, que los padres están teniendo mucho conflicto, aún están siendo juzgados de no poder guiar a sus hijos en los principios de Dios, porque los padres ahora también están siendo afligidos por el gobierno y las escuelas y la sociedad misma de dejar hacer a sus hijos lo que quieran. Número 5. Aumenta la delincuencia juvenil, la promiscuidad y la rebeldía. Fíjate bien esto, número 5, te lo voy a leer una vez más. Aumenta la delincuencia juvenil, la promiscuidad y la rebeldía. Al debilitar el núcleo familiar, crece la delincuencia juvenil. Y lo hemos visto. La mejor forma de mantener una sociedad sana es con familias sanas. Hay una historia que cuenta el pastor Jimmy Evans, donde en un viaje que hizo con su familia a África, en un safari, los guías del safari comentaron que hubo un tiempo donde la población de elefantes estaba creciendo bastante ahí en África, y pensaron en algunas alternativas para regular la población. Una de las cosas que intentaron fue quitar a los padres elefantes, a los machos, y dejar a los elefantes más jóvenes, a los pequeños, para bajar el índice de procreación. Pero los elefantes son muy sociables y comunitarios. Y lo que sucedió fue sumamente increíble, porque esos elefantes más jóvenes empezaron a ser agresivos y atacaron a la gente y a las aldeas a su alrededor. La lección que aquí vemos es que una sociedad sin padres es una sociedad más violenta, porque los jóvenes se vuelven agresivos, porque se sienten abandonados y sin rumbo. Número 6. La hostilidad de los pseudointelectuales hacia la familia tradicional pronto se extiende a la gente común, sellando la perdición de la sociedad. ¿Se acuerdan que dijimos que estas personas son las que hacen teorías sobre algo que no han vivido, pero que están haciendo un pensamiento de cómo sería mejor la vida y remueven los principios de Dios? Por ejemplo, una pareja que asistió a una conferencia para matrimonios, en una de las conferencias de EXO que se dan aquí en la ciudad de Dallas y en otras partes de los Estados Unidos, al llegar al hotel que estaban registrando y se estaban ahí registrando, la persona del mostrador les preguntó el por qué visitaban la ciudad. Ellos comentaron que venían a una conferencia de matrimonios, a lo que el empleado del hotel contestó, quote, ¿acaso alguien realmente se preocupa todavía por el matrimonio? Era una pregunta honesta de este joven, pero realmente él ya no creía en el matrimonio. Y eso es exactamente lo que está pasando en nuestros días. Número 7.
Hay una mayor aceptación del adulterio. Hoy vemos cómo se promueve el adulterio por todas partes, en la televisión, en los medios sociales, en las pláticas que tenemos a veces con otras personas. Pareciera que es una plaga con la cual hoy en día la sociedad está de acuerdo y ya no es un impacto como lo era antes. Hoy el adulterio no tiene grandes consecuencias y lo vemos en todas las esferas sociales. Y eso está quebrando la sociedad y el crecimiento de nuestras vidas aquí en este país y alrededor del mundo. Número 8. Hay una tolerancia y difusión de perversiones sexuales de todo tipo, especialmente la homosexualidad, pero incluyendo otras como la violencia, la violación y el incesto. Esto generalmente marca la etapa final de la desintegración de la sociedad. Por ejemplo, pansexualismo. Pansexualismo era una palabra que ni siquiera existía, que significa sexo con todos los géneros, hombre o mujer, no importa, de todo se vale, y es algo que más y más se está llevando a cabo en la sociedad y que está siendo aceptado, y la gente lo dice abiertamente. Por ejemplo, también el transexualismo. Es donde las personas transexuales tienen una identidad de género que no coincide con su sexo y desean hacer una transición permanente al sexo con el que se identifican por medio de cirugías o hormonas. Y eso lo estamos viendo cada día más y más y más. Hoy, por ejemplo, en la generación más joven, Gen Z, ellos cada vez están haciendo estas cirugías más y pensamos, ¿por qué sería? Es por la influencia negativa que están teniendo en la sociedad. Lo que estamos viendo hoy en día con estas desviaciones sexuales es increíble y altamente inmoral o amoral. Como podrás darte cuenta, hoy tenemos las 8 señales que este libro habla y que se escribieron en 1947. Y hemos progresado más allá de cualquier nivel de generación que se haya experimentado en cualquier sociedad. Y podemos decir que hemos caído como sociedad aquí en los Estados Unidos. Este psicólogo de Harvard nos lo advirtió hace 75 años y muchos otros psicólogos y otras personas también seculares lo han dicho a través de los años, pero seguimos ignorando sus advertencias y ahora estamos pagando el precio. Si aquí terminara este programa sería muy desalentador, ¿verdad? Pero hay una respuesta a este problema y podríamos cambiar las cosas si estamos dispuestos a cambiar el rumbo. Solo hay un camino. Tenemos que volver a Dios. El cambio solo se produce cuando se vuelve a Dios, entendiendo que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Como nación, nuestra única esperanza realmente es Jesús. Y mi oración es que haya un avivamiento y un despertar. Te animo a que te unas conmigo en oración por nuestra nación y por la humanidad en general. Necesitamos un reavivamiento en la iglesia y un despertar en la sociedad, despertar a la realidad de Dios. Dios ama a las personas y es compasivo, pero Él envía juicio a las naciones que lo rechazan y envía misericordia a las que se vuelven a Él. Individualmente debemos de arrepentirnos del egoísmo y convertir nuestros corazones a Jesús. Leamos estos versículos, Mateo 16, del 24 al 28. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará cada persona de acuerdo a sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. La realidad es que si estás viviendo para ti mismo y estás viviendo una mentira como la que la sociedad está poniendo el día de hoy, te costará tu alma y eso sería una tragedia. Pero si vives para Jesús, eso significa que te estás negando a ti mismo y diciendo sí a Jesús y por ello habrá una gran recompensa eterna y eso será maravilloso. Así que vivamos para Jesús,
Te animo a que hagas eso y que pongas tu confianza en Jesús y que no te adaptes a la cultura de este mundo. Qué interesante información y qué interesante profecía hemos visto, ya que era una profecía, ¿verdad?, secular y que se ha cumplido paso a paso tristemente. Ahora iremos a la sección de miembros. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com por $7 mensuales o $77 al año. Y puedes cancelar cuando quieras. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Por el momento, esta sección está abierta al público en general por un tiempo definido, así que aprovecha esta oportunidad y regístrate cuanto antes. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto, así que nos vemos en la próxima. Bienvenido a la sección de miembros de Punto de Quiebra. Gracias por suscribirte. Hoy vamos a ver esta noticia. Actualmente la escasez de agua afecta al 40% de la población mundial. Y según la FAO, que es la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas, hasta 700 millones de personas corren el riesgo de ser desplazadas como resultado de la sequía de aquí hasta el 2030. Estamos hablando de 700 millones de personas. Por ejemplo, todo el norte de Texas ha experimentado condiciones de sequías severas o extremas, excepcionales, debido a una combinación de un verano mayormente sin lluvias y temperaturas sofocantes. Según la actualización semanal del monitor de sequías de los Estados Unidos, explica todo esto. Aquí en Texas, por ejemplo, en Dallas-Fort Worth, tuvimos 47 días sin lluvia que comenzó el 4 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional de Fort Worth, hasta hace unos días que ha empezado a llover aquí en la ciudad de Dallas. Es la octava racha más larga registrada en la región, según el Servicio Meteorológico. Esta sequía se ha experimentado también en otros lugares del mundo. Además de esta sequía, también el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania están afectando el abastecimiento del alimento mundial. The New York Times cubrió por primera vez el efecto de la guerra en el hambre mundial a principios de marzo de este año. Apenas empezaba unas semanas después de que comenzaron el conflicto de Ucrania y Rusia. En mayo, por ejemplo, el secretario general de la ONU advertía sobre el fantasma de una escasez mundial de alimentos. The Economist dice lo siguiente: la catástrofe alimentaria que se avecina. Así puso en su portada y lo puedes ver ahí. Según David Beasley, quien fue gobernador republicano de Carolina del Sur y ahora encabeza el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, comentó la posibilidad de que, como resultado de la actual crisis alimenticia agravada por la guerra de Ucrania, el cambio climático y los efectos continuos de la pandemia del coronavirus, 323 millones, escucha bien ese número, 323 millones de personas estén en camino hacia la inanición, que se refiere a la falta de alimento, y 49 millones estén literalmente al borde de la hambruna. Así que debemos estar orando por esto porque es un asunto muy grave y que lo podemos ver venir, no en los próximos años, no en las próximas décadas, sino en los próximos meses. Ahora vayamos a la sección de preguntas y respuestas. Nos llegó esta pregunta: ¿por qué Israel se está esperando para atacar a Irán si sabe que Irán casi está listo para terminar su bomba atómica que usará contra ellos? Al atacar Israel a Irán, podría desatar una guerra entre Irán, Rusia y otros países aliados con Israel, por lo cual Israel está haciendo lo posible para alertar a las Naciones Unidas de esa situación y que intervengan en el conflicto para no tener que llegar a una guerra. Sin embargo, si Israel ataca a Irán, podría ser el comienzo de la profecía de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39. Solo el tiempo puede escribir la historia. Como siempre lo digo, estamos viviendo en tiempos muy interesantes y podemos observar cómo todo está llegando a un desenlace bíblico. El Señor nos anima a que estemos vigilantes a su regreso. Te animo a que compartas esta información con tus amigos y seres queridos. Suscríbete y dale me gusta a este video si es que fue de bendición para tu vida.
Recuerda que Jesús viene pronto. Hasta la próxima.